Es un gusto volvernos a encontrar por este medio. Deseo que Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, a sus familias. Hoy estamos retomando nuestro podcast y continuamos trabajando el tema de la familia. Ese ha sido lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y queremos compartirles a ustedes experiencias de vida, pero sobre todo nuestro interés es desde la Sagrada Escritura, poder compartir qué dice el texto sagrado y traerlo a nosotros, a nuestro diario vivir, ¿verdad? De las muchas vivencias que hay en nuestras familias, en nuestros hogares. Tengo el gusto de compartir con Blanquita, quien apreciamos mucho. Ella es una de las líderes de la iglesia y quisiera que nos saludara, por favor. Buenos días para todos y buenos días para los que sé que nos estarán viendo en esta grabación, en este podcast, y gracias, pastor, por la invitación. Que el interés nuestro es que Dios nos hable tanto a nosotros como a cada persona que lo escuche. Así es, así es. Y también yo digo gracias, ¿no?, por aceptar la invitación. La idea es que estamos trabajando el tema de familia y qué bueno que nos acompañe una mujer de Dios, una madre que es buena sierva del Señor. Entonces hay muchas experiencias que compartir y te agradezco que compartas con nosotros en este día, ¿no? Sí, gracias. Bueno, queremos hacerlo desde el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y el versículo 18 al 25, que es lo que quisiéramos que conversáramos y que hemos estado hablando y encontramos tantas cosas que son al día, ¿no? De lo que queremos. Muy interesantes. Ahora, pensemos en nuestra relación de pareja. ¿Qué podríamos apreciar desde Mateo 1 en cuanto a relación de pareja? Nosotros le hemos denominado aquellas virtudes del amor, sacan en la Sagrada Escritura, ¿no? Nosotros consideramos algo y lo tenemos muy claro. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de relación de pareja, cuando hablamos de amor, a partir ya desde el punto de vista que no estamos hablando del amor que nosotros consideramos amor, sí, porque fallamos, nos equivocamos, ¿cierto? Tenemos muchos errores. Como esposos hemos cometido errores, como hijos hemos cometido errores, padres, etc. Entonces, ubiquémonos más bien qué dice el texto y qué nos puede decir la Sagrada Escritura. Exacto. En Mateo 1:18 nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Tomemos ese pasaje, ¿verdad? Sí. Voy a leer el versículo 18, Mateo 1:18. Si tú lo tienes allí lo puedes compartir y leemos juntos. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, para claridad de todo, lo primero que tenemos que resaltar es, tengamos en cuenta que estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Mira qué bonito. El nacimiento de Jesucristo fue así. El escritor a San Mateo nos dice, estando desposada María. Entonces entendemos cuando dice estando desposada María, para claridad de todos, ¿cómo lo entendemos? Como comprometida con José. Y sí que eran compromisos en ese tiempo, se respetaban. Entonces cuando decimos desposada es palabra de matrimonio, comprometidos, ¿no? Entonces, en otras palabras lo podríamos leer, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María con José, ¿cierto? Así Ya, es, palabra de así matrimonio. Y como bien usted lo dice, eso no era como, lamentablemente, pasa en muchos casos hoy, que palabra de matrimonio y ya, lamentablemente, ¿no? Tristemente. Sí. Se ha dejado de lado y eso ha dañado mucho las relaciones, ha dañado el núcleo familiar, que es lo más importante en la sociedad. Perfecto, ese es un buen punto, el núcleo familiar como eje de la sociedad. Sabemos que familias fuertes, sociedades fuertes. Así es. Familias débiles, sociedades débiles. Y para el contexto iglesia, familias débiles, pues iglesias que presentan muchas necesidades en el campo emocional y espiritual. Entonces decíamos que fue así, estando comprometida María con José, antes que se juntasen, lo aclara el escritor, se halló que había concebido Espíritu Santo. Partamos de ahí. Cuando uno lee estos pasajes, uno tiene que entender, bueno, pongámonos en la situación de ellos, ¿no? Que está bien que diga que ella que ha concebido, ¿no?
pero que le digan del Espíritu Santo es difícil. Entonces, quiero que resaltemos algo. El escritor, podemos pensar de pronto, ¿no? Sí. Porque el escritor a San Mateo nos dice, este fue el nacimiento y estaba embarazada. De una vez. Sí, esa es la palabra. De una vez a la yugular. Sí. Entonces, de una vez, no nos dice ni, bueno, fueron noviecitos, ¿no? Les fue bien, se pelearon, no se peleaban, se entendían o no. No, simplemente nos da, ya uno sobreentiende que es una pareja, muy buena pareja, un hombre que ama a Dios, una mujer que, sobra decirlo, que amaba a Dios. Podemos dar por hecho que es un buen noviazgo, ¿cierto? Pero entonces el escritor nos lleva a que no pensemos tanto en eso, sino que nos concentremos en lo que él quiere llevarnos. ¿Qué es lo importante? Que ella está en estado de embarazo, pero por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué podríamos decir? No, tremendo. Si a mí uno como mujer le hubiesen dicho eso, hubiese sido tremendo, porque el susto, el miedo, la falta de, muy seguramente, de no entender qué está pasando, y así como en alguna parte de la palabra de Dios dice la Virgen, pero ¿y cómo será esto? ¿Sí? Entonces, eso debió causar en la Virgen María algo muy tremendo, una incertidumbre. En esos momentos, como yo pienso que no sabría ella qué hacer. Digamos que para nosotros hoy es como, sí, como ya hemos hablado tantas historias, hemos hablado del Señor, que el Espíritu Santo descendió, lo vemos como tan normal, pero si nos ponemos en el lugar de ellos, la hermana bien lo dijo, ¿qué pudo haber pasado? Yo creo que María, a pesar de ser una hija de Dios, se llevó un tremendo susto. Sería la apropiada reacción de María, ¿no? Porque el texto nos deja como muchas cosas al aire para que nosotros lo pensemos también. Pero me gusta que el texto no nos diga todo, me gusta, ¿sabe por qué? Porque eso nos permite ver que es una familia más. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tener una situación de vida que, aunque siendo creyentes, personas de fe, llegan dudas y nos llegan temores, y que Dios nos habla, y la primera pregunta yo creo que nos podemos todos identificar hoy, es decir, yo quiero hacer esto, siento hacer esto, ¿será parte de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es cosa mía? ¿Será que es un capricho? ¿Será que si Dios quiere o no? ¿Será lo mejor para mi pareja? ¿Será lo mejor para mí, para mi familia? Eso le pudo pasar a María. Sobre todo en esos tiempos que no era fácil que una mujer quedara embarazada. Buen punto, exactamente. En esos tiempos era delicado, hoy en día no pasa nada, pero en esa época era muy difícil. El mismo evangelista Lucas, él en la narrativa, él nos da un poquito más allá, y Lucas nos habla de cómo el ángel descendió, cómo el ángel habló con María, ¿cierto? Y le dijo, no, lo que hay en ti, engendrado del Espíritu Santo es, o sea, fue una revelación de parte de Dios. Dios le envía a su ángel para claridad de ella, para tranquilidad de ella, o sea, ella es consciente de en su vientre, ella es consciente que lleva al Hijo de Dios. Pero ahora lleve eso a la relación. Ahora bajémoslo aquí a la tierra. Ya tuvo una experiencia con Dios, que es lo que le pasa a muchas personas, tienen una experiencia con Dios y yo la entiendo, pero para yo dársela a entender a los demás a veces no es tan fácil. Es tan fácil. Y era un cumplimiento de la palabra de Dios. Es muy importante cuando conocemos la palabra de Dios y tener en cuenta cuando se están cumpliendo todo lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Entonces es un motivo de alegría y de gozo de saber la fidelidad tan grande que es de la palabra de Dios. Ahora, en este contexto me gustaría, ¿por qué no lees el siguiente versículo? O sea, el 19, ahí donde estamos, más de uno, el 19. Dice José su marido, y volvemos a recordar que marido hoy en día ya el esposo, pero en ese entonces era el compromiso que había con una persona, su comprometido. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Maravilloso hombre, muy interesante. Es que encajemos las cosas. María recibe una revelación. Queda en un estado emocional, no sé, difícil. Una lucha de fe también pudo haber tenido en que yo le creo a Dios, pero a la vez sé que eres tú, pero ¿cómo voy a hablar ahora con José? Porque cuando dice, cuando lo leí ahí dice
no quería infamarla. Sí. Primero, ¿cómo sería esa relación que hay entre ellos y ese tipo de conversación que tiene que generarse entre esa parejita? Porque yo lo pongo en mi lugar y le digo, no, mi amor, mi esposa me dice, mi amor, es que estoy embarazada. Y yo digo, pero si yo ni la he tocado. Claro. Y más en ese entonces, con tanto delicadeza y honra y respeto a la mujer, y la mujer misma, ¿no? Cómo valoraba al hombre y respetaba, y la relación matrimonial o de intimidad es algo absolutamente sagrado, ¿sí? Sagrado. Entonces miremos el contexto en el que estamos hablando, algo muy sagrado. Entonces, no, mi amor, que estoy embarazada. ¿Te imaginas ese momento? Si José no hubiese sido un hombre tan sabio, un hombre tan noble, humilde, hubiese armado una trifulca terrible. Porque, ¿cómo así? No, y lo más seguro es que dice, bueno, pero a mí Dios no me ha hecho nada todavía. Porque yo puedo venir y decirle a Dios, a mí Dios me dijo. Bueno, pero a usted le dijo, pero a mí no. Pero entonces es bien interesante la actitud que él tomó en ese momento. En las adversidades de la vida del día a día, como pareja, nos detendremos un poquito a saber cómo actuar o actuamos sin pensar. Eso es... Hablando de eso, me parece interesante destacar la apreciación que le da el escritor, cómo habla de él, porque dice José, dice cómo era justo, por ejemplo. Sí. Habla de él, que era justo, dice que no quería infamarla, dos cosas. Tercero, quiso dejarla secretamente. Entonces, tengamos en cuenta que el escritor, como bien lo resalta, es que dice que lo llama José su marido. O sea, está diciendo que José, un hombre comprometido, en realidad es un hombre que de verdad aprecia este valor. Y cuando le dice justo, lo acuño a lo que usted dice cuando dice, si hubiese sido otro tipo de persona aquí. Cuando nosotros apreciamos eso y lo pensamos hoy, ¿cuántos casos quizás hemos podido ver de discusiones entre pareja, divisiones, divorcios, o llevémoslo al plano que está aquí, que van a contraer matrimonio y por una información recibida no somos justos? Exactamente. No somos personas que pensamos en la otra persona, porque acá dice que no quería infamarla. ¿Qué quiere decir en ese tiempo? Si yo digo, no, María está embarazada, pero yo no, yo soy el comprometido y yo no me he acercado a ella, pues merecía la muerte. Hoy en día hay casos similares en cuanto a cuando no hay un buen diálogo y una buena interpretación de cada asunto que pasa en la vida nuestra. Entonces eso nos lleva a cometer errores gravísimos que muchas veces se tiene que arrepentir las personas durante muchos años y tal vez toda la vida. Así es, y a veces el arrepentimiento ya no sirve. En algunos casos ya no es válido, digamos, porque ya la otra persona ha perdido ese amor o la confianza. Eso se refleja en todo. Yo creo que podemos ir pensando como parejas o noviazgos. Rescatemos la seriedad del noviazgo. ¿Por qué no valoramos los noviazgos? ¿Por qué tomamos los noviazgos tan a la ligera? ¿Por qué nos dejamos llevar por el pensamiento de la sociedad, no? Venga, probemos si nos va bien, incluso hasta matrimonios, nos casemos, vivamos un tiempo, si nos va bien, bien, y si no, no. Eso se puede hacer, sí, y eso se hace, sí, y eso lo respeta uno, pues tengo que respetarlo y debemos respetarlo. Pero si somos cristianos, entonces debemos... ¿Con qué nos identificamos? ¿Con lo que dice la mayoría de la sociedad o lo que nos enseña la palabra? Porque la palabra de noviazgo debe ser muy seria. Ahora, cuando hay una palabra de compromiso es porque ya hay una previa concepción y conocimiento y seguridad. Queridos varones y bueno, también señoritas y damas, que destaquemos esto. Es que cuando dice ahí que no quería, me encanta cuando dice no quería infamar. ¿Sabe qué está diciendo? Está hablando de un hombre absolutamente íntegro y que se preocupa porque en medio de una noticia tan dura, varones, que nos digan eso nuestras parejas que nos vamos a casar, no, que estoy embarazada, no, lo primero que nos dice hasta aquí llegamos, ya. Pero estamos hablando de un hombre que recibe una noticia dura. ¿Cuál puede ser la noticia dura que recibimos hoy?
Bueno, cada uno ha vivido su experiencia, podemos haber recibido noticias muy duras en el noviazgo o ya en el matrimonio, pero aquí estamos hablando que él no quiso difamarnos, o sea, si somos buenos hombres o buena pareja, buen hombre o buena mujer, tenemos que entender es que depende de nuestra integridad con Dios, nuestra justicia, nuestra integridad, nuestro amor, vamos a tener una forma de reaccionar. O acabo con la otra persona, la mando para el otro mundo, no quiero saber más de usted, o me detengo a decir cuál es la actitud más sabia. En este caso, él dice que él no, dice, quiso dejarla secretamente. No podríamos entender. El no querer sabía, ella podía ser creada, que podían quitarle la vida. Hubiese actuado de otra manera como actúa hoy en día, sin tener ese conocimiento acerca de todos los consejos que la palabra de Dios nos da para tener una buena relación, un buen diálogo, un buen entendimiento. Él hubiese hecho todo lo contrario, hubiese salido a difamar, ¿sí? Entonces, pero él, yo creo que él luchó con esa parte emocional, porque no es fácil. Cuando dice quiso dejarlas porque hay muchas cositas que están sí, en su cabecita. Psicológicamente terrible. Tremendo. Y entonces pudo haber sospechado en cualquier momento de que María le había sido infiel. Así es, sí, claro. Y eso es delicado, muy delicado. Entonces, por eso mejor me alejo y hasta de pronto digo que me eche la culpa. Sí, porque la actitud es muy... Ella, que me eche la culpa, yo fui el que huí, yo fui el que... Mire que diciendo eso, perdón, interrumpo, lo podemos unir con el versículo siguiente, ¿de acuerdo? Porque mire lo que dice, el versículo 20, mire lo que dice. Sí. Y pensando él en esto, o sea, José estaba que le echaba cabeza. Echaba cabeza. Sí. ¿Se imagina ese momento? Yo creo que le dolió la cabeza, no sé si en el tiempo había Advil o no. Pero imagínese ese momento, caminando para allá, para acá, ese dolor de cabeza, pero ¿qué fue? Pero si yo amo a esta mujer, pero me fue infiel, no puedo creerlo, pero si yo la amo, yo la he respetado. Y ella, y yo confiaba, y todo lo que puede pasar. Mire no, cuánto la amo. Exactamente. Porque por medio estaba el amor. Pensando en esto, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. No temas, tenía temor en su corazón. Quizás estaba dudando de llevar a cabo el matrimonio. Yo prefiero irme, quiero irme, yo no quiero hacerle daño. ¿Sabe que mejor me marcho y si te vi no me acuerdo? Pero tampoco quiero que... Así había un amor sincero. No temas en recibir a María, ¿no? Le dice, hijo, no temas recibir a María, tu mujer, que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que estamos diciendo, él en esto. Bueno, sí. Imagínense el dolor, imagínense la preocupación. Yo no sé si ustedes lo están viviendo con nosotros, ¿no? Sí. Pero si yo me pongo en el lugar de él, uy, Dios santo, Dios mío, por más siervo de Dios que uno sea, tiene que decir, Señor, por favor ayúdame, dame sabiduría, ¿qué hago? Porque la primera reacción del ser humano es... perdón la expresión, matar y comer del muerto. Sí, así es. Ya es que, además es que yo soy un varón y a mí me respetan y quién fue o qué fue. Pero yo creo que miremos una cosa. Habrán parejas que se han consumido en celos y en contiendas sin aún tener claras las cosas. Sí, así es. He escuchado mucho decir, la gente enfrasca en problemas, en dificultades que ni siquiera han sucedido. No hay una razón, no hay un motivo, muchas veces apariencias, y no era así. Entonces yo pienso que aunque hubo mucha incertidumbre, mucho temor y mucha duda en él, venimos a la importancia de tener esa relación con Dios, de tener esa comunión con Dios, porque si no es así, no hubiese entendido lo que Dios le habló en el sueño. Si no conociese la palabra de Dios, había una promesa de un Salvador, tampoco lo hubiese entendido. Entonces muchas veces a nosotros hoy en día nos sucede lo mismo, y si no estamos
de la mano de Dios, conociendo su palabra, no podemos entender cuáles son los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Sí, lamentablemente, pienso yo que en nuestras familias hay muchas lágrimas que nos hubiésemos podido evitar. Podemos evitar. Todo por reacciones, por ideas, es que me dijeron, Sí. es que me parece, y como que me imagino. Note, yo quiero resaltar donde dice el versículo 20, y pensando él en esto, o sea, José está pensando Sí. en qué, acaba de decir, En irse. en irse porque Exacto, para no hacerle daño. Pero qué hombre tan bueno. Pero mire, eso es lo que quiero Imagínese. destacar, exactamente, eso es lo que quiero destacar, es un hombre muy bueno, justo, Muy porque él bueno, dice, justo. pensando, dijo, quiso dejarla para no difamarla, o sea, no fue que dice la palabra, él quiso dejarla para, y es que me voy a vengar, y es que o me voy, primero le doy su bofetadón y me voy, o primero le hago quedar en vergüenza y me voy, o no, estaba pensando, la amo, sigo respetando, no quiero que sea difamada, me voy. Y por eso el versículo dice, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció. ¿Será que un ángel del Señor se le hubiese aparecido si él estuviera pensando en quién sabe qué maldades? Dios mira el corazón. Dios lo que mira siempre es el corazón, que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando uno lee y dice, me quiero ir, prefiero irme, está pensando más en ella que en él mismo. Exactamente. Sucede eso. Hoy no Importante. sucede eso. Hoy primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero que cuando yo me preocupo porque la otra persona, porque la pareja, porque la persona con quien estoy comprometido o con quien ya estoy casado, realmente esté bien. No le importó lo que a él le pasara, sino lo que le pasara a la pareja. Y eso sí que lo verían con muy buenos ojos los hijos. De ahí se forma ese carácter en los hijos. Eso es lo que da fruto en la vida de los hijos. Y mire también que el Señor se le aparece, ¿cierto? Le envía un ángel, pues, Sí. a aclararle la situación. Mire, tranquilo, no temas, recíbela. Por lo que acaba de decir, es un hombre que prefiere pensar en ella y no en él. Estamos hablando que le pusimos, por decirlo así, como un título, es destacar las virtudes del amor. Estos son virtudes, no es fácil. Yo quisiera que aclaráramos algo. Aquí no estamos diciendo que la palabra del Señor me dice que no, que ella resultó embarazada, entonces como yo soy hijo de Dios tengo que aguantarme todo, y todo lo que me haga mi pareja tengo que aguantarme. Porque mire que lo que está diciendo el pasaje aquí es, José estaba pensando dejarla. El pasaje o la palabra del Señor no le critica. La Biblia no dice, no, José, usted no tiene por qué, usted es un sinvergüenza. No le critica porque él sabe que está, pues es una reacción justa, honesta, y si yo me voy a casar pero me resulta embarazada, pues yo le digo, sabes que yo te amo, pero no quiero hacerte daño, ni quiero que me hagas daño a mí, pues yo tengo que dejarte, porque pues es lo más obvio. Sí. La palabra no está criticando eso porque es una acción justa. Pero como usted bien lo dijo, Dios conoce el corazón y sabe que él lo estaba haciendo por amor y no quería difamarla. Entonces el que está destruido moralmente y con dolor ahora es José, sí. ¿Cierto? Pero José está actuando con amor y con integridad, etcétera, virtudes del amor. Dios conoce nuestro corazón, lo dijo, ¿cierto? Sí. Dios conoce nuestro corazón. Cuando nosotros en las diferentes situaciones de vida que tengamos, actuamos no por venganza, por odio, no como me desquito y que un clavo saca otro clavo y le voy a hacer y se la voy a hacer pagar, no vamos a tener una intervención divina. Exacto. Más cristianos que seamos, no vamos a recibir una respuesta de Dios, ni la paz de Dios, ni mucho menos, sí. Sino que recibimos lo que nosotros sembramos. Exacto. Pero si yo pienso y digo, tengo que tomar una decisión difícil, pero que es absolutamente justa por algo, esas son las situaciones en que Dios reconoce que esa persona le está dando lugar a Dios, sí. Y que está actuando de la manera correcta, y es cuando Dios sale a nuestro auxilio. Dice, él estando pensando en esto, llegó el ángel y le habló, porque él estaba pensando bien. No es mal que él pensaba irse, porque es que es apenas lo normal. Por más linda, por más santa, por más sea que sea varón, digo, mi amor, no, yo no, nos vamos a casar, sí, y me sale con esta, yo no. Te puedo querer mucho, lo mejor que hago es irme y dejar. Entonces me parece muy bonito que comprendamos que cuando nosotros le damos lugar a Dios, cuando nosotros actuamos
Como cuando uno se casa que dice, prometo amarla Sí. o amarlo en las buenas, en las malas, en la salud, en la verdad, en la riqueza, en la pobreza. Y cuando pasa algo que Y todo se acaba. no pasó y me Sí. pisó el dedo gordo del pie derecho y fue el escándalo y casi me divorcio. No. Sí, Entonces tenemos que exactamente. reconocer que hay muchas Sí. situaciones de familia que nosotros mismos no la buscamos. No es que Dios no esté, no es que el Señor no esté en el asunto, es que Dios necesita siempre ser el Señor de casa, que de verdad en cada acción, en cada situación, nos sentemos como José, justos en pensar en no difamar a mi pareja, en no idearme cosas, sino algo más aprendemos. Primero escuchemos, porque el ángel le aclaró, no, tranquilo José, es que eso no es así, en realidad es el Espíritu Santo, la verdad es esta, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En el momento en que José está en un dolor extremo, en una angustia extrema, en que ya no sabe qué hacer, pero quiere hacerlo de la manera más justa, pero con dolor en su alma, Dios nunca desconoce el dolor, Dios nunca desconoce ninguna situación. Ni nunca Dios llega tarde. Nunca Dios. Eso es llega tan tarde. importante que pareciera que no nos oye, que llega tarde, como que no vemos nada, pero no, cuando uno aprende a confiar, a tener esa confianza de que Dios nunca llega tarde, llega en el momento preciso. Y no te quiero decir algo acá. José está sufriendo razón y con razón. Con razón, claro. Quiero decir las dos, note lo que quiero Sí. decir. José está sufriendo sin razón y con razón. Con razón. ¿Por qué digo con razón? Está embarazada y no fui yo. Sí. Pues con razón sufre. Pero sin razón. ¿Por qué sin razón? Porque en realidad sí había sido Dios. Entonces, note que Sí. debemos ponernos en ese lugar. En Porque los voy, zapatos porque de ellos. voy a... Sí, póngame el zapato de José porque lo voy a juzgar. Sí. Ahora, ¿creen que María estaba sufriendo? Claro, ambos. Imagínense a Para María. ambos fue tremendo. No, es más, hasta para la familia, quién sabe, sería la sorpresa para todo el mundo, para los padres de ellos, para los hermanos, los amigos, Oiga, los ahí conocidos. está para escribir Eso un libro. no es vea. solo, no es ¿Y solo la ellos. familia qué? Sí, la Está para familia- hacer una segunda parte. La familia es muy importante. Entonces, en una según relación. ese versículo, que el ángel se le apareció, tengamos en cuenta lo que hemos dicho. Ambos están sufriendo. Dijiste, Dios no llega tarde. Claro, así es. Miremos un poquito el versículo 22. ¿Lo lees, por favor? Sí. El 22 y el 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías. Cuando Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Dios con nosotros lo incluye ahí, me parece a mí, lo incluye con todo un propósito. Llamará su nombre Emmanuel. Lo traduce para la comunidad y para nosotros. ¿Qué significa Manuel? Dios con nosotros. con nosotros. ¿Lo estamos viendo ahí? ¿Dios con nosotros? ¿Será que hoy Dios está con nosotros? Así es. ¿Será que quizás en este instante tú tengas alguna dificultad con tu pareja? En este instante tenemos que reconocer que nos estamos haciendo videos, estamos imaginando cosas que no son. No. ¿Por qué es que las parejas hoy en día pierden un poquito el sentido espiritual y no vemos las intervenciones divinas en nuestros hogares, Así. que aunque no las entendemos son a favor nuestro y para que Dios sea glorificado? El versículo que acaba de leer, como usted bien lo dijo, fue un cumplimiento. Que han pasado cosas en nuestras familias que han sido por cumplimiento de Dios. Y no que es que escrito en Isaías, que es en Ezequiel, sino que Dios tiene propósitos Con cada uno. con cada uno de nosotros. Así es. Y a veces no entendemos cosas. Si nosotros supiéramos lo que para la importancia es para lo importante que es para Dios la familia. Entonces, para Dios es Exactamente. muy importante la familia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa, insisto en esa relación con Dios, ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos de pronto en estos momentos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nos estamos imaginando? ¿Cómo yo quiero no ceder ante la otra persona? Porque el ego mío, la ira tal vez, la contienda es más fuerte en mi corazón, que no me permite escuchar la voz de Dios para saber qué debo hacer. Y en ese mismo análisis que estás haciendo,
Yo quiero agregarle algo más en la misma línea, ¿no? Es que aquí vemos que el ángel se le apareció, pero también a José. O sea, Dios intervino, se reveló a ambos. Estamos hablando de que María es una mujer santa que ama a Dios. El tipo de marido sería José. Aquí no lo está aclarando, nos está diciendo el tipo de esposo que es. También un hombre de Dios. Dios interviene y les habla a ambos porque ambos están en comunión con Dios. Cuando la pareja es disfuncional espiritualmente, es decir, uno de los dos de la pareja son un siervo o una mujer de Dios, pero la pareja no, vamos a encontrar con muchas dificultades y Dios quiere hablar, Dios quiere revelarse, pero quizás le habla al que está en comunión y él sufre y la otra persona sufre porque no está en la misma comunión con Dios, la revelación no es la misma, no hay una comunión con Dios, no puede intervenir Dios como él quisiera porque Dios respeta nuestras decisiones y cuando no hay una armonía, no solamente en amor, no solamente en emoción, sino espiritual, vamos a tener muchos dolores de cabeza. Dios nos da libre albedrío porque cuando estábamos analizando este pasaje, quería ver qué había en el corazón de cada uno y Dios actúa perfectamente. Porque uno puede pensar que, bueno, ¿y por qué Dios, el ángel no vino y les habló cuando estaban ellos los dos? Les hubiese evitado una cantidad de cosas. Trato personal, Un trato personal. Perfecto. Entonces, importante que es que nosotros tengamos muy en cuenta cómo Dios obra en la vida de cada uno. O sea que lo que estamos diciendo ahí lo vemos en el versículo 24. Sí. Despertando José del sueño, él habló, ¿cierto? Sí. ¿Qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obediencia. Eso es respuesta a la relación con Dios. Y dice, como el ángel del Señor le había mandado, dice, y recibió a su mujer. Es decir, ya, Dios me habló, Dios, ya hubo la terapia personal ahí de Dios con ella y con él, Dios les habló y dice, José creyó y obedeció. La fe con obras, acción. Exacto. Saco con decir amén, 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 pero a la hora la verdad actuó más como una persona no creyente que como un creyente. Mire, es muy importante cuando dice creyó y obedeció. Así es. ¿Cuántas veces nosotros le colocamos señales y cosas al Señor, pero no le obedecemos? ¿Sí? Si la palabra del Señor me dice que mi comportamiento debe ser este, yo debo obedecer. A veces nosotros solo somos oidores de la palabra, pero no hacedores. Aquí José era un hacedor de la palabra de Dios. Actuaba cuando Dios le hablaba. Él le habló a él, pero a nosotros Dios hoy nos habla a través de su palabra. ¿Qué tan hacedores somos de la palabra de Dios? Lo ha dicho, ¿no? No conocer la palabra, obedecerla. Obedecer. Y mire que cuando leemos recibió, como usted dice, José creyó y obedeció. Mire, ¿cuántos matrimonios hoy fracasan por esta situación que estamos viendo? ¿Cuál? Que no estamos dispuestos a ceder. No estamos dispuestos a darle lugar a Dios. Me puede más mi capricho, me puede más mi necesidad, me puede más mi orgullo, me puede más mi apellido, me puede más mi dinero, me puede más mi desconfianza y podemos sumarle todo lo que quieras, pero muchos matrimonios fracasan porque no están en igualdad de comunión con Dios. Ahora, no quiere decir que vamos a andar en una nubecita por allá brillando, que es que la gloria de Dios a nosotros nos brilla la aureola de la santidad, ¿no? Pues todos tenemos nuestros problemas, pero la clave está en ceder, la clave está en obedecer a Dios, la clave está en negarme a mí, permitir que Él crezca, la clave está precisamente en eso, cuando dice creyó y obedeció. Hay que ceder y hay que obedecer. Pero estamos de verdad, estos casos que uno escucha, de matrimonios que fracasan, porque mire, la Biblia lo dijo desde un principio, desde Génesis. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y es una unidad en todo el sentido de la palabra. Sí. Porque tenemos que ser uno como Dios es uno. Hay una representación del matrimonio de la unidad en Dios perfecta.
Y cuando no hay unidad, la Biblia misma lo dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Está clara la Sagrada Escritura. Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación, analizar nuestras relaciones. Si no hay acuerdo, hay que establecer acuerdos, doblegarnos a Dios y establecer acuerdos y funcionar, no echarle la culpa a Dios, la culpa al compañero o a la compañera, sino que tenemos que entender este caso tan espectacular que nos enseña hoy en una pareja que logró salir adelante, triunfó y fue bendecida y intervenida por Dios mismo. ¿Por qué? Porque ambos le dieron el primer lugar a Dios. Así es. Y ambos obedecieron. Así que miremos el versículo 25. Dice, pero no la conoció, imagínense. Ahí cuando no dice conoció. No tuvo ninguna relación íntima hasta que dio a luz a su hijo. Primogénito. Sí. Y le puso por nombre Jesús, como el ángel. Qué obediencia tan tremenda, ¿no? Y hay que también tener en cuenta algo muy importante, y es cuando los hombres, los caballeros, tienen claro lo que es el trato con la esposa o con la novia, el respeto ante todo, el buen trato, y también la mujer, porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Pero desafortunadamente hoy en día lo que hay del feminismo y todas estas cosas, se ven muchos hogares donde la mujer es la que quiere ser la cabeza, la que quiere imponer, la que quiere actuar como a ella le parece, y que el hombre le tiene que secundar todo. Y tenemos que tener mucho cuidado, los hombres como las mujeres, de que es importante reconozcamos nosotras como mujeres que el hombre de Dios siempre será la cabeza del hogar. Qué buen punto tocaste, y eso serviría hasta para otro podcast, ¿no? Sí. Pero sí resalto algo como pastor, quiero recomendarlo a todo creyente. Mira, cuidado, esto del feminismo y el machismo se ha infiltrado mucho en las iglesias. Y los hombres terminan tomando la palabra autoridad de la manera más equivocada, ejerciendo algo que ya no es autoridad, sino de verdad es una imposición que nunca lo manda la palabra. Y en el campo de las mujeres, el feminismo nos ha llevado a la famosa palabra empoderarnos como mujeres y a tratar de minimizar al hombre. Entonces ninguna de las dos corrientes es bíblica. Por eso la mejor manera es acercarnos al texto sagrado y seguir un modelo original, donde verdaderamente se cumpla 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, que esa es la palabra de Dios en 1 Corintios 13, eso es el verdadero amor. Yo creo que podemos pensar en que en esta charla que hemos tenido, ya finalizándola, podemos en cuenta cuáles son las virtudes de nuestras parejas. Miremos nuestros hogares. No hacemos la tarea pedagógica de escribir, bueno, en mi caso, que en mi familia voy a destacar con mi pareja cuáles son las virtudes nuestras. Nos respetamos, no nos desautorizamos, no nos hacemos películas, no nos hacemos videos, siempre pregunto, no nos gritamos, la mano, nunca hago quedar a mi pareja, tanto al hombre o a la mujer, nunca la hago quedar mal frente a los demás. Respeto siempre frente a mis hijos. Bueno, tantas virtudes, ¿por qué no las miramos? Tan importante el respeto, que los hijos vean cuando los hijos ven cómo los padres se respetan. Son hijos que se crían en una, yo digo siempre, en otra dimensión. Uno dice, pero ¿por qué este muchacho es tan bueno, tan sano, tan educado, tan no sé qué, y aquel otro es no sé qué, no sé qué, no sé qué? Eso influye muchísimo en qué vio él en su hogar y en qué vio el otro muchacho que vivió, cada uno en sus hogares. Y por último, para cerrar, me parece ¿cómo decirlo? Como algo más que quiero aportar ahí también, es que la verdad es clave en la casa. Cada uno vive su vida de pareja de acuerdo a su experiencia de vida. Pero como creyentes tenemos que llevar nuestras experiencias de vida a la palabra de Dios. Entonces yo no voy a tratar a mi pareja como mi papá me trató si fue que hubo un maltrato. Exactamente. Yo no voy a traer los patrones de casa que fueron dañinos y voy a dañar mi relación. Mira, un consejo que doy es
la verdad en pareja siempre será muy clave. Yo con respeto lo digo, veo por qué mi pareja, en cosas sencillas, mi pareja por qué no puede tener la clave de mi celular. ¿Qué tengo que tener cosas ocultándole a mi pareja? En ningún lado. A algunos les parecerá irrisorio o algunos utilizan la frase, hay que respetar los espacios. Sí. Es bueno esa palabra en su uso debido, en su equilibrio, pero abusan de esa palabra del respeto y de guardar mi espacio al punto de darse el derecho de guardarse y ocultarse en cosas. Esta pareja anduvo con la verdad. Ella vivió algo que tuvo que manifestarlo, que tuvo que hacerse, que tuvo que hablarse. Se habló, lo dejamos ahí porque la Biblia no lo dice. Puede ser que María misma se lo dijo, puede ser que de alguna manera, pero se habló con la verdad. Tanto que José prefirió alejarse de manera, pero Dios intervino porque la verdad y la revelación de Dios van de la mano. Sí, así es. ¿Algo más que decir de pronto para finalizar? Qué interesante y qué bueno sería pusiésemos en práctica cada consejo, cada meditación de la palabra de Dios y nos evitaríamos tantos problemas, tantas dificultades y tantas tristezas. Y el interés de Dios, de verdad, que es guiarnos. Hay un versículo que me encantan todos, pero ese me encanta muchísimo, que dijo el Señor Jesús, apartado de mí, nada podéis hacer. Lo que querramos hacer en nuestras fuerzas, nunca dará el resultado como cuando todo lo que hacemos está de la mano de Dios. La palabra de Dios nunca está para juzgarte, juzgarnos, condenarnos, hacernos sentir lo peor. La palabra está para orientarnos, para aconsejarnos. Vuelve a leer Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo, pensando en tu relación de pareja. Oremos. Padre, pedimos cada pareja de ver este podcast. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces cada relación, tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, lo más profundo, Señor. Lo que hablamos y lo que callamos. Amén. Pedimos por sanidad en pareja, familiar, que se resalten las virtudes del amor, Señor. Te pedimos, trae sanidad a nuestras relaciones, pero que nosotros también podamos poner de nuestra parte y tú seas siempre el primer lugar. Y que verdaderamente no seas solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas y de nuestras casas, de nuestras relaciones. Así es. Ayuda a cada situación en el nombre de Jesús. Amén. Te enviamos un abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. Amén. Un abrazo.